Bien, con este video vamos a iniciar una serie de videos con la finalidad de ir mostrando algunos juegos de mi ludoteca. Tengo alrededor de 170 juegos, 180. Trato de no comprar demasiados juegos para jugar mayor cantidad de veces en el mismo juego y así tratar de explotar al máximo sus posibilidades. Y efectivamente entonces vamos a ir viendo juegos que he estado jugando últimamente. Hoy día estamos, no sé, 22 de febrero del 2021. Vamos a hacer un análisis de los juegos que jugué en diciembre del 2020. En un próximo video, los de enero del 2021. Y más adelante, a medida que se vayan produciendo el avance de los meses, los juegos posteriores. Si alguno se repite de mes a mes, haré igualmente comentarios distintivos, porque siempre conviene ir agregando algunas cositas. Bien, entonces por ejemplo acá tenemos lo que es el mes de diciembre del 2020. Ok, ¿qué pasa con este mes? Aquí tenemos el listado de los juegos según la BGG respecto de lo que más he jugado. En este caso Santorini con 14 juegos, Coyote con 9, Pipeline con 4, Fayum con 3, Medina con 2 y el resto de Climbers, Cuba, Drive, Gift y Notre Dame con un juego. Entonces vamos a hacer un análisis de estos juegos en orden. En este caso, precisamente con Santorini. En primer lugar, veamos Santorini. Bueno, Santorini es un juego bastante abstracto, definitivamente, que tiene por finalidad el enfrentar a 2 o 3 o 4 jugadores. En realidad se recomienda para 2 jugadores y yo no lo he jugado para más y no me atrevería a jugarlo para más porque se volvería demasiado caótico, creo yo, difícil de controlar muchos aspectos. Y desde ese punto de vista, entonces, aquí la recomendación que aparece es precisamente para 2 jugadores. 20 minutos de juego aproximadamente por partida. Uno puede jugar muchas partidas en una misma reunión. El peso 1.73. Este peso se refleja, este peso lo que refleja es la complejidad de las reglas. Como lo indica aquí, el rating de la comunidad es cuán difícil es entender el juego. Más bajo rating significa que el peso es menor, más fácil de entender. No significa que el peso específico del juego sea más bajo o más alto, porque un juego puede ser muy fácil de entender con reglas más o menos ligeras. Sin embargo, lograr un manejo del juego y poder decir yo voy a ganar siempre estas partidas es bastante difícil. Y en este caso no es fácil. Yo diría que en rating de peso pueden ser 2.5 o 3 en cuanto a peso de dificultad para ganar el juego. Yo le doy una votación de 7. He jugado 35 partidas. Y bueno, ¿en qué consiste? En términos generales, aquí nosotros vamos viendo un tablero donde los jugadores van a ir colocando, cada uno coloca sus 2 peones en lugares diversos del mapa, de la cuadrilla, ¿cierto? Y de la grilla. Y luego en el turno los jugadores van a mover su peón, uno de los peones, y van a colocar una construcción. El jugador siguiente coloca un peón o mueve un peón y hace una construcción. Al mover el peón puede subir también de piso. La idea está en ir creando la ciudad de Santorini, en esta isla de Santorini, ¿cierto? De tal manera de que los jugadores puedan con alguno de sus peones ir subiendo hasta llegar a un nivel tercero. Cuando se llega al nivel tercero, efectivamente se concluye la partida y se gana la partida. Acá, por ejemplo, vemos un peón que está en el nivel 1, en el piso 1, aquí el celeste, por ejemplo. Y aquí en la esquina inferior vemos un peón gris que ya llegó al tercer piso, que es este redondo. Entonces los jugadores van colocando pisos y moviéndose de tal manera que uno llegue a ser el que por primera vez llegue a un tercer piso. Pero los jugadores tienen la posibilidad de ir bloqueando esa opción, porque cuando construyen una parte del edificio podrían construir también una cúpula azul. Y cuando se construye una cúpula azul, estando aledaño a cualquier casilla, ya sea en forma diagonal u ortogonal, no se puede colocar nadie sobre la cúpula azul. Es decir, la cúpula azul bloquea ese edificio. De tal manera que esto es un juego del gato y el ratón, donde la gente va construyendo, los jugadores van construyendo esta ciudad, pero van tratando de a su vez dejar una vía de escape para que uno pueda llegar a un tercer piso. Ahora, este juego tiene una serie de cartas que se usan para que cada uno de los jugadores tenga una posibilidad distinta de jugar. Es decir, una persona puede subir 2 pisos en vez de uno, puede mover más de una vez,
puede tener condiciones distintas de victoria y no solamente llegando al tercer piso. De tal manera que con los dioses, ¿cierto? Y otras cartas que hay cartas básicas y cartas avanzadas, el juego se hace mucho más interesante. Yo he hecho varios videos con casi todos los dioses básicos, por lo menos, los avanzados también, que están aquí en el canal de YouTube. Y ahí se puede ver cómo funciona cada uno de ellos. Y muchas veces, claro, se produce la competencia de quién le saca el mejor provecho a los dioses. Bueno, en síntesis, Santorini es un juego, yo diría, en realidad bastante perfecto. Incluso considerando perfecto con todas estas variables que se presentan con las tarjetas, con las cartas, de información perfecta. Aquí la suerte no corre ninguna función, salvo la distribución de las tarjetas, que hay un factor suerte, por supuesto. Pero al haber varias partidas se puede compensar aquello. Es muy recomendable para dos jugadores. Excelente, por eso es que tengo jugadas, ¿cuántas? 9 partidas en el mes de enero, donde efectivamente hicimos partidas con varios dioses, digamos. Este es el primer juego, Santorini. Pasamos al siguiente juego, en este caso Coyote. Juego del 2003, tengo 38 partidas, nivel de dificultad de aprendizaje 1.21, bastante poca la dificultad, 20-30 minutos. Es un juego, es un party game para 4 a 6 jugadores. Aquí dice de 3 a 6, ¿sí? De 4 a 6 con 4 jugadores se divierte uno mucho. Aquí dice mejor con 6, pero no hay ninguna limitación el tener a 6 jugadores. Y lo que nosotros vamos haciendo en este juego, vamos a ver algunas imágenes, es que nos colocamos una cinta en la cabeza con unas plumas, 3 plumas cada uno, y significa que tenemos 3 posibilidades de vida, 3 vidas cada uno, ¿ok? Y nos colocamos una tarjeta encima de la frente que nosotros no vamos a ver, es como en la Navi, nosotros no vamos a ver la tarjeta, los demás van a verla, y hay una cierta cantidad de números de indios que están ahí encima de nuestras cabezas, y el jugador inicial tiene que decir una cifra, ¿cuántos indios cree que hay en las cabezas de todos los jugadores? Y el jugador que sigue a continuación de la izquierda tiene que ir subiendo el número o decir coyote, que significa dudo, no creo que haya esa cantidad. Si la persona dudada efectivamente dijo una cifra que no es la correcta, porque hay menos, efectivamente va a perder una cinta, perdón, va a perder una pluma. Y si pierde 3 plumas se va a ir yendo del juego y hasta que al final queden 2 jugadores solamente. En cambio, si el jugador que trata de decir coyote, dudando de la existencia de la cantidad de indios en las cabezas de los demás, se equivoca, esa persona es la que va a perder una pluma. Ahora, la dificultad está en que los números van desde el 1 al 15. Hay 4 números: 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Después hay 1, 10, 2, 15, 1 de 20. Hay una tarjeta que elimina la carta más alta. Hay cartas de 0 también. Hay cartas negativas. Pocas, pero las hay. Hay una carta que multiplica por 2 el total que está en la cabeza, de tal manera de que resulta bastante entretenido ir viendo cómo algunos se equivocan porque no saben que encima tienen un multiplicador por 2, por ejemplo, o que tienen una carta de menos 15. Y en el fondo se transforma en un blufeo, en cierta manera. Poner cara de póker cuando uno sabe que no hay las cartas, pero trata de perjudicar al jugador que tiene una carta mala, por ejemplo, y sigue girando la oferta de números de indios. Es un muy entretenido juego. Yo le doy una puntuación, no sé, ¿qué puntuación le estaría dando? ¿9? ¿Cuánto le pongo acá yo? Un 9. Un 9, es decir, casi un juego perfecto para lo que es, digamos, que es un party game. No falla. Todo el mundo se divierte con este juego. Hay varias hay versiones, la versión francesa creo que es la que tiene las plumas, otras que tienen simplemente otro tipo de artilugios para marcar la cantidad de indios, por ejemplo aquí tenemos esta, a ver, acá tenemos otra imagen, por ejemplo, con un número, bueno, es el número de la carta, pero tienen una fichita que se pegan ahí con velcro, que van indicando cuántas vidas le van quedando a cada uno de los jugadores. Yo sinceramente les sugiero, bueno, lo de las plumas es el más interesante porque se ve mucho más entretenido con las plumas. Excelente juego. Pasemos al siguiente. En cantidad de partidas que le echamos en el mes de diciembre del 2020, que es el Pipeline. Juego de peso 3.84, ya, peso pesado. Nota le doy un 7. ¿Qué significa 7 para mí? Lo que me recomienda la BGG. Bueno, usualmente con ganas de jugarlo. Eso es. No es que vaya a ponerme eufórico para elegir este juego, pero sí, si alguien lo quiere jugar, yo lo someto a análisis.
He jugado 6 partidas solamente, porque lo compré el año 2020, me parece, efectivamente. Es un juego económico, podríamos decir. Se manejan, se manejan ciertos recursos. Nosotros somos petroleros, empresarios en el petróleo, que tenemos que ir comprando petróleo, vendiendo petróleo, refinando petróleo para poder venderlo más caro. Entonces aquí, por ejemplo, abajo aparecen unos mercados de petróleo. Hay 3 tipos de petróleo: el gris, el naranjo y el verde, que no se alcanza a ver acá. Y ese petróleo lo tenemos que ir procesando en nuestras propias refinerías. Aquí tenemos los colores, los 3 colores, ¿cierto? Y vamos a mostrar, por ejemplo, acá una refinería. Aquí tenemos un tablero personal donde vamos a tener unas bodegas, donde vamos a poder colocar los cubos que vamos a ir adquiriendo, el petróleo adquirido, y lo vamos a ir subiendo de nivel desde la parte inferior hacia la parte superior. Van subiendo de grado, de octanaje, el petróleo, las bencinas, el querosén. Y aquí arriba tenemos precisamente lo que vendría siendo nuestra refinería, que son tuberías que tenemos que ir concatenando para crear unas líneas continuas del color del petróleo que queremos refinar. O sea, una línea de 5 tramos blancos permite refinar un petróleo blanco desde el nivel inferior hasta el nivel superior en la fase en que podemos refinar. Entonces, nosotros vamos a ir precisamente jugando con este tema de los precios. Aquí nuevamente tenemos otra refinería con una máquina que le hemos comprado. Estas fichitas que están aquí abajo son los dineros. Es un juego que al principio, la primera partida no me llamó mucho la atención, porque era bastante difícil de captar por dónde podría venir la mano de cómo agarrar una estrategia ganadora. Al mismo tiempo daba la impresión de que uno estaba a punto de, digamos, acababa de lograr una máquina más o menos funcional y el juego se terminaba. O uno adquiría unos contratos que te obligaban a suministrar determinado tipo de bencinas a final de cada una de las rondas, y uno se quedaba estoqueado con esos contratos porque no sabía dimensionar si los iba a poder cumplir o no. Pero con la segunda y tercera partida ya se dimensiona bien por dónde uno tiene que limitarse, qué cosa es lo que se puede hacer. Hay unas cartas que te permiten mejorar tus posibilidades, son unas cartas de mejoras precisamente, que están aquí arriba, por ejemplo, cartas de mejora que hay que comprar en 20 pesos cada una, y eso te dan mayores facilidades para el transcurso del juego. También es difícil captar cuál es la utilidad de cada una de ellas y si se justifica o no pagar el precio y en qué momento comprarlo. En síntesis, un juego económico, con dinero, y se gana con dinero, todo se transforma en dinero al final del mismo. No diría que es un Eurogame propiamente tal, los Eurogames son más cortitos, este es un juego que dura 2 horas, 2 horas y media, al principio. Después ya uno puede demorar menos. Veamos lo que propone la BGG o el editor, de 60 a 120 minutos, sí, entre 1 y 2 horas, perfectamente bien. Al principio 2 horas, un poco más, con la explicación para 3 horas podríamos decir, pero luego ya se hace más llevadero y más rápido. Pipeline. Luego tenemos el juego Fayum. Es un juego que salió también en el 2020, a finales del 2020, en diciembre. Lo compré en el mercado de la BGG porque todavía no salía en ninguna tienda comercial de internet, ni en Chile tampoco, por supuesto. Llevo 11 partidas. Es un juego 4 jugadores lo ideal, entre 2 y 4, de una duración de entre 2 y 2 horas y media. Independientemente de la cantidad de jugadores, dura prácticamente siempre lo mismo. Es un juego de Friedman Frese, que es el mismo autor de Power Grid y de otros juegos, 504, ¿cierto? En este juego lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a ir adquiriendo unas cartas. Vamos a mostrarlas inmediatamente. Vamos a adquirir unas cartas que están en este mercado, en el que está en el tablero. Está el mercado actual, 3, 4, 5, 7 pesos, y las cartas futuras se ordenan siempre de menor a mayor. Las menores solo están disponibles, las mayores vienen después. Vamos a jugar una carta en nuestro turno, o comprar una carta en nuestro turno, o recuperar todas las cartas que ya hemos jugado. Y al recuperarlas, vamos a recuperar gratuitamente las 3 primeras cartas de nuestro mazo de descarte, y después por las siguientes tenemos que pagar un peso por cada una de ellas. Es una pequeña novedad del juego, pero en general este juego no tiene
una mecánica totalmente distintiva, en lo absoluto. Es un deck building simplemente, que va creando también un motor de crear puntos, porque las cartas te permiten obtener recursos y te permiten obtener puntos de victoria. Y nosotros estamos temáticamente en Egipto, en la península de Fayum, que tiene un canal que lo separa. Aquí tenemos el lago. Y con las cartas lo que vamos a ir haciendo es colocando unos trabajadores, que son trabajadores comunes incluso. Este no es un juego de colocación de trabajadores, en lo absoluto. No cumple ningún parámetro de colocación de trabajadores. No hay un espacio que yo lo pueda ocupar de forma exclusiva. No funciona así realmente. Pero vamos a ir construyendo caminos, vamos a ir construyendo algunos asentamientos, que son las fichas rojas, talleres, que son estas fichas en forma de L, cafecita. Vamos a ir colocando bloques de construcción en estos sitios de construcción donde van los monumentos históricos. Vamos a construir pueblos, los asentamientos los vamos a transformar en pueblos cuando le coloquemos un cilindro encima de ellos. Vamos a ir despejando el terreno, estos terrenos amarillos, los rosados, que tienen cocodrilos. Vamos a irlos despejando con nuestros campesinos, que van a tener que matar a estos cocodrilos y van a recibir un peso cada vez que maten y vamos a recibir los recursos. Entonces vamos a colocar nuestros peones para recibir recursos, para luego ir construyendo caminos, para ir creando edificaciones y vamos a ir haciendo ello en base a las cartas que vamos a ir adquiriendo en el transcurso de la partida. Esto hace que efectivamente el juego dure bastante porque en cada partida se ocupan prácticamente todas las cartas. Serán unas 60, 70 cartas. A pesar de que hay una fase que es la fase de recuperación de las cartas, donde los jugadores cada vez que hacen una recuperación de las cartas, se elimina una o dos cartas de las más bajas. De tal manera que puede suceder que yo en mi turno esté preparado para comprar una de esas cartas porque no tengo el dinero todavía y alguien que me precede se le ocurre hacer una administración y van a desaparecer del juego esas cartas y nadie las va a poder comprar. Pero todas las cartas van a pasar por aquí, por el mercado actual o el mercado futuro. Y el juego avanza hasta que salen 4 cartas de desastre que se van a agregar al final del tablero en la parte del mercado futuro. Y cada vez que salga una carta de desastre, eso significa que estamos más cerca del final del juego. Cuando sale la cuarta carta de desastre, los jugadores ya no pueden hacer más la acción de administrar, que es la acción que le permite recuperar cartas. Y ahí, de ahí en adelante, solamente podrán jugar una carta en su turno o comprar una carta en su turno, pero no recuperar cartas. De tal manera que el juego se traduce al final de cuentas en estar bien preparados para esa fase final, cuando sale el cuarto desastre, que a cada uno lo pille con una cantidad de cartas en la mano que le permita seguir jugando. Porque ¿qué pasa? Que si yo he ocurrido aquello y ya no puedo recuperar más cartas, me encuentro con 2, 3, 4 cartas, me quedan 2, 3, 4 turnos simplemente. En cambio, el jugador que pueden quedarse con 10, 12 o más cartas, le permite seguir jugando, mientras los demás jugadores han tenido que salir del juego porque no pueden seguir jugando. Es una parte como interesante, una estrategia a largo plazo. El juego para mí tiene una nota 7, 7.3. Jugué 11 partidas, por algo será. Las primeras partidas, como ocurre en todos los deck building, no se aquilata bien el valor de cada una de las cartas, a pesar de que con posterioridad ya se logra aquello y ya uno sabe qué cartas esperar y las reconoce inmediatamente. No hay que consultar mayormente el manual para saber de qué se trata. Yo he hecho un video con la explicación de cada una de las cartas, con algunas partidas, con la explicación de las reglas. También he hecho una ayuda de memoria en castellano con cada una de las cartas que se pueden tener a la vista para las primeras partidas especialmente. Interesante juego. No agrega nada nuevo, en realidad, como acabo de decir, pero igual funciona bastante bien este juego. Comparándolo con Power Grid, prefiero jugarlo ahora al Power Grid porque ya me aburrió el Power Grid, se quemó para mí. Sin embargo, el Power Grid lo he estado jugando esta semana con la opción de sociedades anónimas, es decir, con stock companies, donde los jugadores no son dueños de ningún color, sino que uno puede ir comprando acciones en los colores de los demás jugadores y al final gana el que tenga más dinero, no el que primero logra construir una X cantidad de conexiones o de casitas en el tablero y luego abastecerlas, sino que ya no es una carrera, sino que es una sumatoria de puntos de dinero, digamos, especialmente por el tema de la manipulación de las acciones. Pero, sin perjuicio de ello, este juego es un juego que vale la pena tener. No lo sacaría de mi ludoteca. ¿Qué sigue a continuación en el mes de diciembre de lo más jugado? Este lo jugué creo que un par de veces solamente. De hecho aquí lo tengo, 2 partidas. Que es el Medina.
Medina es un juego abstracto de 3-4 jugadores, mejor con 4, de Stefan Dorra, complejidad 2.8. Si es por explicación de regla, yo diría que es 1.5. En cuanto al manejo del juego en sí, 2.8 creo que podría estar bastante acertado. Nosotros estamos en la ciudad de Medina, tenemos que reconstruirla después de un desastre. Cada uno de nosotros vamos a tener una cierta cantidad de elementos, de materiales que vamos a ir colocando en el tablero para ganar mayorías. Es decir, aquí se gana con mayorías. Nosotros vamos a ir creando los palacios, colocando cada uno una pieza, puede ser una pieza de muro, una pieza de palacio o un peón que crea un mercado de transeúntes que van en los distintos palacios. Pero cada vez que nosotros colocamos un color, por ejemplo, gris, nadie es dueño de ese palacio. Hasta que a alguien se le ocurre coronarlo con un techito de su color. Y eso hace que ese palacio va a puntuar para esa persona. Y si está al lado de peones o está al lado de los muros, va a puntuar mejor. Entonces, se trata de apostar en qué momento yo corono, en qué momento reclamo. Porque yo una vez que reclame un color, no voy a poder coronar con mi techito un otro color. De hecho, yo tengo 4 techitos solamente. A ver, son 4 techitos en total, uno por cada color. Así que si yo reclamo esta de 4, por ejemplo, el jugador verde, no voy a poder reclamar otra que puede ser incluso un palacio gris más grande todavía, que me puede dar más puntos de victoria. Es un juego en ese sentido un poquito como caótico, porque con 2 partidas no lo he logrado encontrar todavía el entusiasmo para el mismo. Voy a jugarlo 2, 3, 4 veces más, por supuesto. Pero es difícil de aquilatar efectivamente en qué momento hacer el reclamo. Digamos, uno puede pensar, mi regla de oro, con menos de 4 no lo reclamo. Ok, perfecto. Yo voy creando un palacio de 4 y significa que en ese momento no lo voy a poder reclamar. Entonces, creo el palacio de 4 y el que me sigue a mi izquierda lo va a reclamar de 4. O no. Bueno, entonces es un poquito difícil de predecir el comportamiento de los jugadores. Yo lo comparo, por ejemplo, con otro juego, porque este Medina me lo recomendó alguien a través de internet, cuando yo hacía una reseña de Los Puentes de Shangri-La, que también es un juego abstracto. Pero sin embargo, el Shangri-La yo le doy un 9, simplemente. En cambio, a Medina, por el momento creo que le doy un 6. Los Puentes de Shangri-La también es un juego de mayorías, donde uno va ganando mayorías en las montañas, donde nosotros vamos a ir colocando nuestras fichitas que son de distinto tipo, que son fichitas que demuestran, son maestros de la luz, maestros del fuego, maestros del cielo, etcétera, etcétera. Nosotros partimos con 2 fichitas, con algunas fichitas colocadas en el tablero, y tenemos que irlas trasladando a través de los caminos hacia las otras ciudades, y una vez que un traslado se produce, yo voy rompiendo puentes, y cada vez que se rompen los puentes que acceden a una ciudad, por ejemplo, aquí abajo tengo 3 puentes que acceden a la ciudad que está abajo a la derecha, yo logro romper los 3 puentes, significa que ahí va a quedar congelada quién va a llevar la mayoría. En este caso, por ejemplo, el jugador lila tiene mayoría y va a llevar una X cantidad de puntos, ¿cierto? Los puntos que cada fichita le da un punto de victoria. Entonces uno va creando también los estudiantes de los maestros, que va colocando una fichita de la misma sobre la misma, y se van a ir trasladando en el transcurso del mapa. Entonces es un juego táctico, pero hay que usar bastante neurona. Yo diría que no tiene ese factor caótico del Medina, que uno no puede predecir si el otro jugador de mi izquierda va a coronar un palacio o no. Aquí uno ya puede controlar un poquito más la situación. El factor suerte no existe, por supuesto, salvo el aleatorio propio de la interacción con los demás jugadores. Es un juego sumamente interactivo lo mismo que Medina, que el anterior. Aquí no hay posibilidad de que cada uno juegue su propia partida. De tal manera que efectivamente yo creo que Medina es un juego que hay que darle más posibilidades, pero no lo puedo comparar con los Puentes de Shangri-La, que es muy, muy superior por el momento. Cambiamos a otro estilo totalmente distinto, que es el The Climbers, que es un puzzle en tercera dimensión. No es un juego de habilidad manual, como pudiera pensarse, por la forma que tiene aquí el tablero y lo que va pasando. No es de habilidad manual, como hay juegos populares que usan esa dinámica, sino que los jugadores van a ir colocando las piezas
sobre este edificio que empieza a crearse. Cada uno tiene un color, el amarillo por ejemplo, y el amarillo se puede colocar sobre una pieza que es de color beige, en este caso por ejemplo están sobre la pieza de color beige, o sobre una pieza de color amarillo, y puede ir ascendiendo eh, una altura que sea similar a la altura de la fichita, del peón, salvo que use algunas escaleras. ¿Ok? Vamos a ver aquí por ejemplo que tenemos unas escaleras, que los jugadores tendrán una escalera pequeña para poder subir un espacio que es superior al tamaño del peón. Aquí tenemos una escalera mayor, hay dos escaleras en total en el juego. Pueden usar una fichita para reservar un espacio y se trata de ir ascendiendo de tal manera de que en un momento dado los jugadores no puedan seguir subiendo y el que llegó más alto va a poder ganar. Entonces se trata de ir colocando las piezas de tal manera que me permita a mí ir escalando y le impida a los demás escalar. Reservar espacios para que los demás no me los tomen, usar la edificación que han hecho los demás para a su vez yo poder ir escalando. Es decir, es un juego, no sé, 15 minutos, 20 minutos, bastante clever diría yo. ¿Ok? E insisto, no tiene ninguna habilidad manual. Aquí no se trata de que el que no bote las torres. Hay que tratar de no botarlas, por supuesto. Y si las botas, probablemente la sanción va a ser que no juega más el jugador, ¿vale? The Climbers. Este juego, ¿cuántas partidas le llevo en total? Total, 7 partidas. ¿Ok? 7 partidas en total le llevo a este juego. Y en el mes de diciembre habré jugado, no sé, una o dos veces, creo. Cambio. Ahora nos vamos a un Eurogame, propiamente tal, que es Cuba. Le llevo 18 partidas, en una puntuación de 8.1 para mí. Es un juego del año 2007 y en este juego nosotros vamos a ir adquiriendo recursos en el mercado, aquí en el centro, vamos a ir comprando edificios, vamos a ir con el dinero, eventualmente creando nuevas leyes que van a modificar las reglas del juego. Hay proyectos de ley que se van a votar al final de cada una de las rondas. Pero esencialmente el juego se caracteriza porque nosotros vamos a tener un tablero individual desde el cual vamos a ir produciendo recursos y bienes, diría yo. Aquí hay una grilla de 4×3 donde vamos a colocar nuestro peón en alguna parte de ella y en la fila y en la columna donde lo coloquemos se van a producir los recursos que están indicados. Por ejemplo, si lo coloco aquí en el casilla de agua, significa que voy a poder producir agua, arriba madera, abajo voy a producir cítricos, después a la izquierda produzco piedra, a la derecha produzco verde, creo que es tabaco, y aquí blanco es azúcar. Todos esos productos con ciertas limitaciones, por supuesto, pero ¿qué sucede? Que yo después voy a ir construyendo edificios, y los edificios me cuestan recursos precisamente. Por ejemplo, aquí a la izquierda coloqué un edificio que me cuesta 2 de madera y 2 de piedra, y me transforma un azúcar en ron, si es que activo ese edificio. Acá a su vez tengo un segundo edificio que me costó un cubo y un cubo, y por cada ron, hasta 3 veces me da 2 puntos de victoria por cada ron. De tal manera que si yo coloco mi peón acá, por ejemplo, aquí en este caso está el peón lila colocado aquí en el agua, yo en un momento voy a recibir los cubos que están arriba, el blanco, el azúcar que está aquí abajo, el azúcar que está aquí a la derecha, pero al mismo tiempo voy a poder, usando otra carta, activar todos mis edificios. Y si yo tengo acumulado ron aquí arriba, por ejemplo, voy a poder transformarlo en puntos de victoria. Y si tengo azúcar, voy a poder transformarlo en ron. Y todo esto a su vez voy a poder eventualmente venderlo en el mercado para tener más dinero, que me servirá para muchas cosas, para comprar edificios, por ejemplo, algunos me permitirán comprar recursos precisamente para comprar los edificios, y luego me permitirá exportarlos también, porque otra forma de obtener puntos de victoria en este juego no solamente es construyendo edificios, que algunos me dan puntos de victoria, y cada edificio al final de la partida son 2 puntos de victoria, sino que van a haber unos barcos que están aquí en la bahía y dan puntos de victoria en la medida en que nosotros colocamos encima de la tarjetita lo que está demandando. Por ejemplo, el barco de abajo demandaba tabaco, ron y cajas de habanos, ¿ok? Y da 3 puntos de victoria por cada unidad que nosotros vamos colocando ahí. Y al final de la ronda, ese barco sale del tablero y los recursos vuelven a la caja, digamos al depósito general,
y empiezan a bajar los barcos. El segundo barco tiene 2 puntos de victoria, el tercero 1 punto de victoria y hay un barco que está ahí arriba esperando llegar. Entonces los jugadores van a ir avisorando qué tipo de recursos necesitamos producir en nuestro tablero personal para que, usando una de las tarjetas que tenemos, porque nosotros en nuestra mano vamos a tener 5 tarjetas, una que produce recursos, una que me permite activar los edificios de mi tablero, otro que me permite ir al mercado para comprar y vender recursos, otra tarjeta que me permite exportar, por ejemplo, no recuerdo cuál otra más. Entonces nosotros vamos a usar esa tarjeta en orden, porque en cada ronda vamos a usar una sola vez esas tarjetas, y una de ellas es precisamente para exportar. Y la tarjeta que nos sobre, porque son 5 tarjetas, 5 cartas, y la que nos sobre, la quinta, son los votos que vamos a usar para ir al Parlamento en esa final de ronda para hacer bajar unas leyes. Y las leyes son algunas que nos dan, por ejemplo, como aparece aquí, por 4 pesos nos dan 2 puntos de victoria y por 2 cubitos nos dan también 2 puntos de victoria. Y si unimos ambos requisitos y los cumplimos ambos, vamos a recibir, en vez de 4 puntos de victoria, vamos a recibir 5 puntos de victoria. Y aquí al lado derecho hay otras leyes que modifican la dinámica del juego. De tal manera que dejar una carta con una numeración alta para el final de la partida puede ser una estrategia plausible precisamente para manejar un poquito la dinámica del juego. Entonces eso es un poco. Aquí tenemos también otra imagen que nos permite ver precisamente lo siguiente. Aquí están las leyes y acá arriba aparece un anexo de tablero, un tablero más alargado, que viene siendo la expansión El Presidente. Y el presidente lo que hace es crear la existencia de otras tarjetas que dan también otro tipo de beneficios, o dan puntos de victoria, o da dinero, o da el jugador de inicio, por ejemplo, o me permite almacenar los productos porque yo tengo una cierta capacidad de almacenamiento, me permite almacenar más productos, o comprar edificios más baratos también. Esta es una expansión súper interesante porque además agrega nuevas cartas de leyes que van a salir acá, y agrega también algunos edificios nuevos. Expansión El Presidente. Cuba es un muy recomendable juego. Ese es uno de los que jugué entonces en diciembre. Veamos el siguiente. Ahora, aquí tenemos el siguiente, que es Drive o Crazy Chicken, que es la versión que yo tengo, Crazy Chicken. Es un juego de 30 minutos, de 2 o 3 jugadores. Perfectamente con 2 y con 3 funciona perfectamente bien. Peso de 1.27 de reglas, sí, perfecto, sí. Y de dificultad también 1.3, 1.4. Yo le doy una votación de 7.3. Tengo 53 partidas jugadas. Y este juego consiste en que nosotros vamos a juntar cartas del mismo numeración. Ok, por ejemplo aquí abajo, no sé si se alcanza a ver bien. Hay cartas de valor 1, valor 2, valor 3. No, de valor 1 no hay. Creo que hay las más bajas son de valor 6. Aquí está, valor 6, valor 7. La carta de valor 6, hay 6 cartas número 6. 7 número 7, 8 número 8 y así sucesivamente. Y en mi turno, yo voy recogiendo del centro de la mesa, voy recogiendo 2 cartas. Y debo descartar una carta de las que tengo en la mano. Que pueden ser las que acabo de recoger, por supuesto. De mazos abiertos o de mazos cerrados. Saco las cartas. Y la otra opción es que yo bajo una X cantidad de cartas. Por ejemplo, mínimo 2. Yo bajo 2 cartas 6. Significa que yo estoy ganando en ese momento la carta número 6. En el siguiente turno, si otro jugador me baja 3 cartas número 6, él se queda con los números 6. Y ahora, como ya van a haber 5 cartas jugadas, naturalmente ese jugador ya ganó ya el número 6 y ya tiene 6 puntos a su haber. La carta número 12. Yo bajo 4 cartas 12. Entonces el jugador empieza a juntar cartas en la mano. Y la pregunta es, ¿en qué momento bajo mis cartas? ¿Apenas tenga el par, el mínimo necesario para bajar el número? ¿O espero tener más cartas de tal manera que los jugadores no me puedan sobrepasar tan fácilmente? Porque si bajo 2 cartas 12, otro que me baje 3, yo pierdo las 2 que tengo y las 2 van al descarte, común. El juego termina cuando, estamos hablando de 2 jugadores, si alguno de los jugadores tiene 6 números bajados distintos en su área de juego, gana. Gatilla al fin de la partida y hay que ver quién es el que suma por el número de las cartas la mayor cantidad de puntos. O si se bajan los 9 números. Cuando son 3 jugadores, me parece que hay que tener 5 cartas bajadas distintas en el área de juego de cada jugador. Es decir, en cada área de jugador no puede haber más de un 9, por ejemplo. Yo tengo los 9, nadie más tiene los 9. Yo tengo, por ejemplo, 2 9 y luego yo empiezo a juntar otra vez los 9 porque quiero mejorar mi posición y podría bajar 4 9.
se pierden los dos que tengo bajados, van al descarte y coloco 4 9. De tal manera que nadie me va a poder superar con los 9. Porque ya han salido 6. No quedan más para que me puedan superar. La de 20, por ejemplo, es más difícil de mantener, pero al final de la partida me da 20 puntos. Es decir, si al final de la partida yo tengo la 20, la 14 y la 6, tendría 30, 40 puntos. ¿Ok? Si otro jugador tiene dominada la 18, la 16, la 12 y la 9, va a ganar porque sumo más puntos. De manera que es un juego súper inteligente, diría yo. Este juego uno diría, este debería ser un juego propio de Reina Ignicia. Pero no es de Reina Ignicia. Pero tiene esa perfección en sus reglas que Michael Schacht, bueno, Michael Schacht también es un autor conocidísimo, antiguo. Industria tiene, Richelieu, otro juego muy, muy bueno. Así que ese es Drive o Crazy Chicken. ¿Qué más tenemos? A continuación tenemos un juego totalmente abstracto, nada que ver con todo lo que hemos visto hasta el momento, que es de la serie Gift. El Gift, propiamente tal, año 96. Llevo 34 partidas, muchas de ellas online. 2.77 de explicación de reglas, pero de peso específico yo diría que es superior. Y nosotros lo que tenemos que hacer acá es bastante sencillo. Tenemos que simplemente introducir por uno de los puntos negros que están en el tablero. Yo juego con las blancas, por ejemplo. Una de mis fichas blancas. Hay una cierta cantidad de fichas blancas. Y el juego consiste en que yo no pueda jugar más. Porque no tengo más fichas blancas, por ejemplo. Para jugar porque están todas en el tablero. O porque me las ha robado el jugador el contrario. Si yo, por ejemplo, introduzco una ficha blanca por acá, empujo la que está en la misma línea, en la misma dirección, esa se introduce acá y quedan 4 fichas blancas aquí en este lugar. Y si eso es así, automáticamente yo voy a poder sacar las 4 fichas y las recupero para poder jugarlas de nuevo. Pero imaginémonos que aquí al final hubiese una ficha negra. Yo saco las fichas blancas mías, las recupero para seguir jugando y le robo una ficha negra y me quedo con la ficha negra del contendor. De tal manera que el juego consiste en ir creando filas de 4 desde los costados que incluya en la extensión de la misma fila alguna ficha contraria. ¿Ok? De tal manera que me las robe. Por ejemplo, si yo lograse colocar aquí en esta fila de acá, en esta columna, coloco 1, 2, 3, 4 blancas y están las 2 negras ahí arriba, me robo las 2 negras y el jugador se va a quedar con menos fichas para jugar. El juego es complicado porque no es recomendable jugar de una manera tan evidente. Yo colocando una ficha acá, después coloco otra ficha acá, después empujo para acá y mientras tanto el jugador negro no va a hacer nada. No. Es decir, uno no hace jugadas tan evidentes de colocar 4 fichas juntas para que el otro jugador se dé cuenta. No, lo que uno hace es ir llenando el tablero y moviendo las fichas propias y moviendo las ajenas de manera inteligente, de manera sutil. De manera en que en un momento dado no haya opción sino que yo le voy a robar las fichas al otro jugador. Y eso implica un análisis táctico que produce análisis parálisis. Todos estos juegos como el ajedrez. Yo tengo que estar pensando 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos, ¿cierto? Pero ir creando la figura de líneas que permitan efectivamente crear de sorpresa esta unión de 4 fichas mías y llevándome también ajenas. A veces no es necesario llevarme fichas ajenas porque me estoy quedando sin fichas para jugar y yo necesito urgentemente unir una fila de 4 de mi color, aunque no me lleve ninguna del contrario. Y eso es una opción válida, por supuesto. Porque eso se trata, de dejar sin fichas al otro jugador para jugar. Este es un juego de la serie Gift y la serie Gift tiene varios juegos y todos muy buenos, son muy, muy inteligentes. Aquí estamos, algunas de las imágenes, ¿cierto? Está el GIF, el Tamsk, que ya no es parte de la serie. El Zerz, el Von, uno de mis favoritos es el Von. El Jinch, uno de los favoritos de la gente en general. El Punkt, no tan favorito. El Tsar, también favorito de mucha gente. Y el Link, que es el último que sacó. A ver, yo tengo videos del GIF, del Von, del Jinch, del Punkt, del Tsar y del Link. Tengo videos y les voy a dejar aquí un link con todos los videos explicativos y de sesiones de juego. Una serie y las piezas son realmente hermosas de esta del serie Gift. Cambio. Último juego del mes de diciembre en cuanto a cantidad de juegos, que es el Notre Dame. Ha salido una versión en castellano hace poco.
con una gráfica que no me gusta, muy chillona, es difícil de distinguir los barrios. Es un juego de 2 a 5 jugadores, mejor con 3 o 4, peso de 2.75 de reglas. Yo diría que es más liviano para explicar las reglas, de 2.0 diría yo. Pero de peso, claro, 2.75 en cuanto a la complejidad, de ya jugándolo bien. Le doy una votación de 8, he jugado 8 partidas de este juego. Nosotros estamos en Francia, en el siglo XIX, aparentemente, al medio está Notre Dame. Cada uno de nosotros va a manejar un barrio, que son una de estas fichas grandes, estas pedazos de tablero grande. Dependiendo de cuántos jugadores, se colocan 3, 4, 5 de estos tableros. Y la ficha del medio cambia para que acomode a la cantidad de tableros que se requieren. Y cada uno de nosotros va a tener un barrio que vamos a trabajar en el barrio, en principio solamente en nuestro propio barrio. Vamos a ir en cada uno de nuestros triángulos colocando nuestros cubitos para que nos den beneficio. Un cubito da un beneficio, con 2 cubitos da un beneficio superior, con 3 cubitos un beneficio superior. Hay triángulos que nos dan, y se gana con un punto de victoria. Hay triángulos que nos dan dinero, otros que nos dan más cubitos para trabajar, otros que nos permiten mover una pieza en el transcurso del tablero para ir sacando unas fichitas que dan beneficios, que son estas fichas redondas que están en la esquina. Aquí hay un track de ratones, que es la parte del juego que se parece, porque este juego de Stefan Feld, me parece, sí, que te permite, te obliga a tener que desratizar tu barrio. Entonces, dependiendo de unas tarjetas que van saliendo, acá arriba las mostramos, que dan beneficios, que hay que comprarlas en un peso cada una. También suman una cantidad de ratas al final de la ronda. Y tenemos que tener una provisión para atacar esas ratas que están indicadas en el tablero personal con algunos beneficios que tenemos ahí, digamos. Tenemos hospital, por ejemplo, etcétera, que nos permiten bajar nuestro nivel de ratas. De lo contrario, vamos a ir perdiendo puntos de victoria. Es un juego de 1 hora aproximadamente. Es un juego muy elegante, muy fluido, donde nosotros vamos a ir pasando nuestras cartas con las cartas nos dan las cartas individuales de cada jugador nos permiten ir colocando los cubitos aquí en nuestro tablero personal, pero vamos a ir recibiendo algunas cartas en la mano y lo vamos a ir pasando a los demás para ir creando nuestras cartas finales. Es una mecánica bastante común, ¿cierto? Que ha sido copiada por otros. No sé si este fue el original, no sé. Este juego es antiguo, pero no creo que haya sido el original que creó esto. Seven Wonders creo que es otro que lo tiene también. En definitiva, es un juego súper interactivo. Acá vamos a mostrar otra imagen donde muestramos las cartas precisamente de personajes que nos permiten funciones especiales. Muy recomendable este juego de Stefan Feld. Es uno de los buenos que tiene Stefan Feld, en mi concepto. Yo diría que el otro que me gusta mucho es En el Año del Dragón. Y por ahí, Trajan, encuentro un poco alambicado, un poco falso, las mecánicas pegadas con engrudo. Pero este está bastante fluido, bastante elegante. Ya, esos son los juegos del mes de diciembre. Vamos a ver nuevamente la imagen con la cantidad de juegos. Naturalmente, de cada uno de ellos tengo muchos más juegos en total, pero estos son los que se jugaron en el mes de diciembre. Tengo 2 grupos de juego, diría yo. Uno que es de 4 personas, otro somos 2 personas. Y 2 o 3 partidas por semana en general es lo que voy realizando. Haré un video también entonces con los de enero del 2021 y así sucesivamente. Eso sería. Hasta la próxima.